Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática, el gran conflicto. Lección número 2. Amor o egoísmo, esa es la cuestión. El texto para memorizar es Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debió ser bastante asombroso y difícil de comprender las palabras de Jesús a sus discípulos registradas en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mientras el sol poniente resplandece en la cúpula dorada del templo y se refleja en las magníficas paredes de mármol, Jesús afirma: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos están confundidos, preguntan. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué podrían significar estas palabras pronunciadas por Jesús en Mateo 24? En Mateo 24, Jesús combina magistralmente dos asuntos sumamente importantes para el pueblo de Dios. El primero, la destrucción de Jerusalén. El segundo, los sucesos previos a su segunda venida. Las instrucciones de Jesús en Mateo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. El año 70 después de Cristo marcó el final de Israel como nación. Aunque fue Roma la que arrasó Jerusalén y el templo, había otros poderes involucrados en esa guerra. ¿Sabes cuáles fueron esos otros poderes? Fueron poderes espirituales. Era Satanás con sus huestes angélicas caídas. Satanás usó una estrategia. Satanás usó su más poderosa arma, el engaño. La estrategia de Satanás consistió, por un lado, incitar a Israel a rechazar al Mesías, de esa forma separar al pueblo de Israel de Dios. Luego Satanás reclama su derecho de destruir la ciudad de Jerusalén junto con su templo. Y será la misma estrategia que Satanás usará para engañar y pretender destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Lo triste de esta historia bíblica es que Dios avisó repetidas veces de las consecuencias de rechazarlo. Dios, en su infinita misericordia, retrasó la ejecución de la sentencia. Se cumpliría en el año 70 después de Cristo. Este retraso lo usó Dios para preparar a un pueblo, la Iglesia, para recoger la antorcha de la verdad e iluminar al mundo con el mensaje del amor de Dios.
A Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. En este video y en las diferentes secciones estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, un Salvador con el corazón roto. Segundo, cristianos salvaguardados providencialmente. Tercero, fieles en medio de la persecución. Cuarto, asistencia a la comunidad. Quinto, un legado de amor. Un Salvador con el corazón roto. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Mateo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción que llegaría a su amada ciudad. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada y el templo destruido. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. 1 millón de judíos perecieron. Visita nuestra web crecerenlafe.com y descarga el bosquejo de la lección, disponible en formato PDF y PowerPoint. Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. El pueblo de Israel, por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina y quedó a la merced de dos poderes. Primero, el poder del ejército romano. Segundo, el poder satánico. Jesús, sabiendo todas las cosas, lloró y tenía su corazón destrozado. Dios durante siglos le tendió la mano a su pueblo. En esta ocasión se apartaron completamente de él. Jesús lloró al acercarse a Jerusalén por 3 razones. La primera, sabía que su pueblo iba a sufrir las merecidas consecuencias de su pecado. La segunda, sabía que iban a morir por su rechazo permanente al amoroso llamado de Dios. Y la tercera razón, Jesús lloró porque la tragedia podía haberse evitado,
si fueran estado pendientes de la señal que Jesús les había advertido. Todo este sufrimiento se pudo haber evitado. Dios nos ama tanto que no quiere que nadie sufra y muera. Dios nos ama tanto que desea que todos tengan vida eterna. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. La historia nos dice lo siguiente, que los judíos se rebelaron en el año 66 contra los abusos romanos, que las diversas facciones judías luchaban entre sí, que mientras los judíos luchaban entre sí, los romanos asediaban la ciudad, que en el año 70 todo acabó. Pero la historia no nos cuenta lo más importante, que fue Satanás el que incitaba a los judíos a la rebelión contra Roma. Que fue Satanás que incitaba a los romanos a la venganza contra los judíos. Que la destrucción de Jerusalén fue obra directa del diablo. Satanás se deleita en la guerra, en el sufrimiento humano. Satanás es quien despierta las peores pasiones del corazón humano. Satanás es quien a lo largo de los siglos ha engañado, ha hecho sufrir y ha destruido, para luego culpar a Dios de sus malas acciones. La trágica muerte de miles de inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás es experto en hacer que los creyentes nos alejemos de Dios. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, si nos apartamos, si nos alejamos de la fuente de vida que es Dios, quedamos a merced de un enemigo que solo busca causar dolor, destrucción y muerte. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo eran de origen judío. Dios dejó instrucción clara para que ellos escaparan de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Leamos Mateo 24, versículos 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La instrucción de Dios era que estuviesen pendientes de las señales. ¿Cuál era esa señal? Lucas dice: «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». Y Mateo dice: «Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, era el momento de huir». Es decir, la señal era que, cuando se acercaran los ejércitos romanos, debían huir de la ciudad. Muy pocos estuvieron pendientes de esta señal. Para el tiempo del fin, se puede estar repitiendo la historia.
¿qué es la abominación desoladora? Para tener un concepto completo, es necesario que personalmente cada uno estudie el libro El conflicto de los siglos, capítulo 1, y el libro del profeta Daniel, capítulos 9, 11 y 12. Aquí explicaremos de forma resumida lo que esto significa. Para un judío, abominación era dos cosas. Primero, a un ídolo o a algún otro símbolo pagano. Segundo, abominación era alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. Es decir, cuando el ejército romano instaló los símbolos de la Roma pagana dentro del predio del templo, esto era la señal para salir corriendo de Jerusalén y salvar sus vidas. Triste que muy pocos estaban velando y atentos a estas señales. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de esta nación de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Cristianos salvaguardados providencialmente. Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La gracia, la providencia y la presciencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Veamos algunos hechos. El ejército romano de Sestio Galo rodeó la ciudad en su intento de invadir Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Tenemos un Dios que siempre se ha preocupado por el bienestar de su pueblo. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Los escritos sagrados hablan en el contexto del conflicto cósmico lo siguiente. Primero, el cuidado providencial de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segundo, hablan de la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace,
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Sobre la soberanía de Dios podemos afirmar 4 cosas. Que Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Que, aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Que habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Que en los tiempos más difíciles Dios sostendrá y salvaguardará a su iglesia. Se avecinan tiempos difíciles para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Esta gran realidad de los tiempos difíciles que se avecinan se expresa en el libro de Daniel, de Hebreos y el libro del Apocalipsis. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos textos muestran lo siguiente. Primero, que los creyentes fieles tenemos diariamente una batalla espiritual contra las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas de Satanás. Segundo, que a medida que se acerca el fin del tiempo, las batallas se irán agudizando más. Tercero, que aferrados a Jesús, saldremos victoriosos sobre las fuerzas de Satanás y recibiremos la corona de la vida eterna. El pensamiento inspirado dice: Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Fieles en medio de la persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los comienzos de la iglesia fueron realmente esperanzadores. Primero, las conversiones se contaban por miles. Segundo, los creyentes predicaban con poder. La iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los discípulos de la iglesia primitiva enfrentaron muchos desafíos, tales como amenazas, encarcelamientos, persecución, la muerte misma. Detrás de todo esto estaba Satanás.
Pero con el poder del Espíritu Santo, la Iglesia del Nuevo Testamento proclamó valientemente al Cristo resucitado. Y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Los bastiones del infierno se sacudían, se quebraban los grilletes de Satanás. Satanás estaba inquieto. La iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y puso en jaque a Satanás y sus huestes angélicas del mal. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. La presencia plena de la persona del Espíritu Santo en la iglesia naciente trajo muchas bendiciones. Se derrumba la superstición pagana ante el poder del Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En lugar de miedo, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, sino también la gran promesa. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo el fin? Una de las tantas lecciones que podemos aprender es lo siguiente. Ningún poder, físico o espiritual, puede detener el avance del Evangelio. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Asistencia a la comunidad. Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. La iglesia cristiana primitiva crecía en dos aspectos. Primero, en la predicación del Evangelio. Se predicaba con poder. Segundo, en el testimonio. Era una iglesia que vivía lo que enseñaba y predicaba. Los creyentes de la iglesia primitiva imitaban el ministerio de Cristo. Sobre el ministerio de Cristo, las Escrituras dicen: recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente.
Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la Iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo. Pedro expresó cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asola al universo, hay dos actores. Por un lado, el diablo, que quiere desfigurar por completo la imagen de Dios en la humanidad. Por el otro lado, Jesús, quien tiene el propósito de restaurar la imagen de Dios en el hombre. La restauración de la imagen de Dios en el hombre incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. Jesús anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora y restauradora, anhelamos alcanzar a otros con el amor de Cristo para que ellos también puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como sus embajadores para tocar a otros con su amor. Recuerda, el verdadero cristianismo debe tener el amor como su principal característica, amor entre sí y amor por sus comunidades. Un legado de amor. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cada una de las partes envueltas en el conflicto cósmico tiene sus propias características. Por un lado, Satanás odia y destruye. Por el otro, Dios ama y restaura. Los seguidores de una u otra parte actúan según estos patrones. Si seguimos a Dios, lo mostraremos a través del amor manifestado a los demás. El cristianismo auténtico se destaca por el amor. El apóstol Juan dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros.
Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos, en los años 160 y el año 265 después de Cristo. Los cristianos, que continuaban siendo fuertemente judeocristianos, dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles, y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. El sociólogo estadounidense Rodney Stark escribió: La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. Porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. El pensamiento inspirado dice: Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Recuerda, estas experiencias de los creyentes de los primeros siglos nos dan un gran ejemplo a seguir. Nos enseña a morir al yo y nos enseña a manifestar un espíritu de abnegación. No es fácil, ¿verdad? Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.